quiero señalarles que de inmediato el gobernador nos instruyó para que desglosáramos cada uno de los elementos que se incluían. Y bueno, pues el día viernes generaron ya un comunicado de prensa donde señalaba que de un monto de 23.500 millones aproximadamente que se había previsto en la iniciativa de proyecto de presupuesto de egresos que se había ingresado al Congreso de la Unión, se habían obtenido cerca de 25,000 millones de pesos, es decir, poco más de 1.140 millones de pesos adicionales en un esfuerzo importante que realizaron las y los legisladores federales. Quiero reconocer a todos ellos, no particularizar porque todos trabajaron muy fuerte por Zacatecas y bueno, pues también nuestros senadores federales, nuestros senadores de la República, perdón. Quiero comentarles que el gobernador Alejandro Tello me ha instruido a que les hagamos un desglose de cada uno de los conceptos que fueron aprobados en este paquete económico federal para el próximo año. Si le damos adelante, por favor, la primer lámina. Vean ustedes, dentro de la iniciativa de proyecto de presupuesto de egresos, se había considerado 23.652 millones. Ahí disculpen el pulso maraquero. Aquí está, 23.650 millones de pesos. Se aprobaron 24.794.7 millones de pesos. Quiero decirles que en este monto no se incluye el subsidio a la Universidad Autónoma de Zacatecas, ni tampoco el fondo minero, ni tampoco una bolsa concursable de ramo 23. Sí quiero también precisar que este incremento es a los recursos que se determinan o que se denominan de aplicación predeterminada. Es decir, este incremento de recursos tiene nombre y apellido y regularmente son recursos que van hacia la generación de infraestructura, en algunas ocasiones social básica, agua potable, electrificación, alcantarillado, etcétera, y en otras cosas tiene que ver con infraestructura en los municipios. Empezamos con el desglose. Vean ustedes en el ramo general 28, mejor conocido como participaciones, de 9.814.2 millones de pesos que se había considerado en la iniciativa, se aprobaron 9.967.9 millones de pesos, un incremento de 153.6 millones de pesos. Del Fondo General de Participaciones fueron 41.4 millones de pesos adicionales. Esto es importante porque de aquí un porcentaje se va a los municipios. El porcentaje actual es del 23%. El 23% de estos 41.4 se destinarán a los municipios. El Fondo de Fomento Municipal también tuvo un incremento de 1.6 millones, realmente marginal. El 100% de este recurso va a los municipios. El Fondo de Fiscalización, también un incremento marginal de 1.8 millones. La venta final de gasolinas y diésel, 8.7 millones. El Fondo de Compensación, el Fondo de Impuestos sobre la Renta tuvo un crecimiento de 100 millones, esto debido al extraordinario comportamiento que hemos observado en la entidad, donde prácticamente ya todos los conceptos asociados a capítulo 1000 se timbran para efectos de la generación del impuesto. Vean ustedes en el tema del ramo 33, o mejor conocido como aportaciones federales, tenemos el FONE, no tuvimos aquí prácticamente crecimiento, los 6.350 millones considerados en la iniciativa de proyecto es prácticamente lo que se aprueba con pesos y centavos. En el caso de salud, igual. En el caso del FAIS tenemos un incremento marginal de 6.2 millones, de Fortamun de 5.8 millones y de FAFEF también marginal de 3.4 millones para hacer un total en aportaciones de poco más de 16 millones de pesos. Hay que recordar que todos los recursos del ramo 33 son de aplicación predeterminada. Vean ustedes qué pasa en el renglón donde traíamos la mayor disminución. En el total de convenios y asignaciones, que es este monto que viene a mero abajo, que es el gasto programable que se ejerce a través de las delegaciones del gobierno de la República. Me refiero concretamente a SCT, Zagarpa, Conagua, etcétera.
traíamos una asignación inicial de 2.742 millones de pesos en la iniciativa y se logran pues poco más, casi 1,000 millones de pesos, 3.713.6 millones, es decir, poco más de 971 millones de pesos. Vean, observen ustedes, esta es la parte de mayor crecimiento y la parte también donde concentramos el esfuerzo, tanto las diferentes áreas del Poder Ejecutivo que participamos en el proceso, como las y los legisladores federales, porque era en este concepto donde teníamos la mayor disminución. Ustedes recordarán que nada más en la SCT traíamos una disminución cercana a los 800 millones de pesos. Si le damos para adelante, por favor. Vean ustedes ya de manera un poquito más específica. En el caso del campo, los programas que se ejercen a través de Zagarpa, la iniciativa traía una asignación inicial de 174.4 millones de pesos. Finalmente, el viernes por la mañana se aprueban 256 millones, es decir, un incremento de poco más de 81 millones de pesos. Vean ustedes, un programa muy importante que lograron meter los diputados son estas acciones en concurrencia. Estas acciones en concurrencia son muy importantes porque esto se multiplica el recurso con los productores. Entonces traemos una asignación de 77 millones cuando en la iniciativa no se había considerado, traíamos 0. En el caso de extensión e innovación productiva también hubo un incremento de 4.6 millones para dar este total de 81.6 millones de pesos, es decir, el presupuesto que ejercerá la Zagarpa creció en casi 82 millones de pesos. En lo que tiene que ver con programas del ramo 23, provisiones salariales y económicas, efectivamente en el caso de Zagarpa son acciones que también se concurren con los presupuestos de ese campo. En el caso del ramo 23, provisiones salariales y económicas, tenemos el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social y Municipal, que no tenía asignación y que se logran más de 144 millones de pesos. De infraestructura municipal, 134.1 millones de pesos. Esto es muy importante porque estos son recursos que irán a fortalecer el gasto en infraestructura en los municipios. Y de infraestructura estatal, 10 millones de pesos. El Fondo Metropolitano, que tampoco traía nada, se le asignan 18.5 millones de pesos. Y este fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad no traía tampoco un solo centavo, se logran 18.4 millones de pesos, también este es un monto importante. Este recurso sí debo de establecer, se logró por la intervención de la diputada Claudia Anaya. Si lo damos para adelante, por favor, vean ustedes en los proyectos de infraestructura social, no teníamos asignación en la iniciativa y se logran 38 millones de pesos. Sí quiero comentarles que el esfuerzo es muy importante porque ustedes saben que en la iniciativa venía con un recorte cercano a los 280 mil millones de pesos. Es decir, para el próximo año el país gastará 280 mil millones de pesos menos de los que gastó en este año que estamos por concluir. Entonces, por eso es muy importante este esfuerzo que realizaron las y los legisladores federales. Vean ustedes, de la iniciativa en ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, traíamos una asignación de 0 y se logran más de 450 millones de pesos. Vean ustedes los proyectos de infraestructura social, por 38 millones viene el municipio de Villanueva con varias acciones, estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 9 acciones para el tema de Villanueva, en el tema de los domos, que ustedes saben es un tema muy socorrido, muy solicitado por las y los maestros directores de escuelas para proteger de los rayos del sol a la población escolar. Si le damos para adelante, por favor. Se tiene la construcción de esta cancha de fútbol rápido y graderías en el municipio de Mazapil por 2.5 millones. En Sombrerete, proyectos de desarrollo municipal por 2 millones, de infraestructura social en Susticacán, 5 millones, infraestructura social en Miguel Auza, 20 millones de pesos. Todos estos recursos etiquetados llegarán a la Secretaría de Finanzas, suscribiremos de manera muy rápida los convenios con los diferentes municipios del estado y bueno, pues con ello este recurso, como siempre lo hemos sostenido, sin duda dinamizará las diferentes regiones del estado.
En el caso de proyectos de pavimentación e infraestructura de vialidad vehicular y peatonal, vean ustedes, era la constante de la iniciativa de paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda. Una asignación de cero, tenemos en este fondo también una asignación cercana a los 400 millones. Vean ustedes, pavimentación de concreto hidráulico en calle Ildefonso Valenciani y Boulevard Luis Caro en el municipio de Juan Aldama, 5.8 millones. En el municipio de Tabasco, de infraestructura vial de 1 millón. En fin, Río Grande, infraestructura vial del estado de Zacatecas por 375 millones, que es un fondo fundamentalmente para pavimentación, para que todas las calles en Zacatecas estén debidamente pavimentadas, sin hoyancos, que permita a la gente transitar sin ningún problema. La construcción del camino carretera Mazapil-Nieves, el Nuevo Vergel, en el municipio de Mazapil, 11.3 millones. En Morelos, la construcción de un puente vehicular en la comunidad de Hacienda Nueva de 3.5 millones de pesos. Adelante, por favor. Vean ustedes algunos otros proyectos en Zainalto, Tlaltenango, Sombrerete, el Mezquital del Oro, Calera, Joaquín Amaro, Tepechitlán, Trancoso, Villa González Ortega, Morelos. Quiero decirles que la lógica de liberación del recurso público desde hace algunos años por parte de la Secretaría de Hacienda obedece a la presentación de proyectos específicos, presentados bajo una estructura que permita el éxito, la consecución del proyecto primero y luego ya el éxito de la ejecución de la obra. Es por eso que ustedes pueden observar que viene de manera tan específica. En el pasado eran bolsas generales y luego ya empezaba apenas la generación de proyectos. Ante la insuficiencia presupuestal que tenemos en el país, ahora es al revés. Primero se presentan los proyectos, se priorizan atendiendo al impacto poblacional, a la disminución de pobreza, entre otros, y luego ya a través del instrumento de política pública más poderoso que tenemos en el país, que es el presupuesto de egresos de la Federación, se pueden ya materializar a través de la asignación de recursos presupuestales. Si le damos para adelante, por favor, vean ustedes algunos otros proyectos en materia de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Traíamos otra vez cero en la asignación inicial. Se logran 235.2 millones. Ahí está descrito cada uno de los tramos carreteros. Quien quiera la información, con muchísimo gusto podemos compartir la presentación. Si nos dejan sus correos electrónicos, con todo gusto, para que ustedes puedan por ahí observarla de manera muy precisa. Y bueno, pues vienen municipios como Joaquín Amaro, como algún otro, aquí es Loreto, y bueno, pues es también en Loreto, ¿no? El Boulevard de Loreto San Marcos, con una asignación de 10 millones. Adelante, por favor. Vean ustedes cómo la constante era una asignación en la iniciativa del proyecto de presupuesto de egresos de cero. Todo es cero, vean. Y entonces vean ustedes cómo se logran recursos muy importantes, todos etiquetados en función de los proyectos que se habían presentado previamente por la unidad de proyectos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Aquí tenemos algunos en Fresnillo, otros en Morelos, algunos otros en Guadalupe, Melchor Ocampo, etcétera, ¿no? Miguel Ausa. Y vean ustedes otro concepto importante: conservación de caminos rurales. Traíamos una asignación inicial de 131, esa prevalece, y en conservación y mantenimiento también de 264.4, esa también prevalece igual. En el tema de educación, traemos por ahí un subsidio que permanece igual, de 1.400.8 millones, ese no tiene ningún tipo de movimiento. En el sector de cultura tampoco. Traemos, bueno, alguna asignación adicional de 17.5 millones de pesos. Ahí están los programas: exposición fotográfica Alfadialectos del Tiempo, Feria Nacional del Libro de Zacatecas, centros culturales, rehabilitación de la Casa de la Cultura en Jalpa, difusión cultural zacatecana en Jerez, algunos otros en Morelos, Nochistlán, programa de apoyo a orquestas infantiles de Zacatecas y Festival Internacional de la Poesía. Una asignación adicional de 17.5 millones de pesos. En el tema de salud, prácticamente queda igual, de 136.5 millones de la iniciativa, tenemos 136.5 millones de pesos
autorizados. En agua potable y saneamiento también permanece igual, de 239.2 que llevaba la iniciativa, se aprobaron 239.2 millones de pesos. Si le das a la que sigue, por favor, la segunda de la primera, ¿no? Nada más para que es el resumen. Nada más ahí para precisarles entonces que todos los conceptos donde no había asignación presupuestaria se logró gracias a la intervención del gobernador Alejandro Tello y de las y los legisladores zacatecanos. Como ustedes ya lo observaron, no tuvimos un solo decrecimiento, es decir, cuando menos mantuvimos los montos que se presentaron dentro de la iniciativa, y dentro de las asignaciones donde había 0 pesos, se lograron montos importantes, de tal suerte que pasamos de 23.600 a casi 25,000 millones de pesos, una diferencia superior a los 1.140 millones de pesos. Aquí yo concluiría mi participación.